Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Manuela Villota López y el de mi compañero es José Acosta Villarreal. Hoy vamos a exponer sobre espacios vectoriales y transformaciones lineales, el cual es el último tema de álgebra lineal. Bueno, entonces primero vamos a empezar con el contenido. Primero es concepto de espacio vectorial, propiedades de los espacios vectoriales, axiomas de los espacios vectoriales, qué es un abeliano, espacio vectorial trivial, ejemplos, subespacio vectorial, aplicabilidad de espacios vectoriales, conceptos de transformaciones lineales, tipos de transformaciones lineales, propiedades, ejemplos y por último, aplicabilidad. Bueno, entonces, espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores. Estos están constituidos por dos operaciones principales, las cuales son el producto por un escalar. Estas están sujetas a 10 axiomas, es decir, que deben cumplir esas 10 axiomas, si no, no se considera un espacio vectorial. Bueno, ¿cómo se usan? Las operaciones que podemos realizar entre los espacios vectoriales son la suma por la multiplicación por un escalar. Estas están sujetas o tienen restricciones naturales como la asociatividad y la combinación de estas operaciones. Bueno, vamos a empezar con los axiomas, los cuales vamos a denominar como las reglas para que se nos cumpla el conjunto como un espacio vectorial. Entonces vamos a tener las siguientes consideraciones. Vamos a tener CAB, un espacio vectorial, X y Y van a ser considerados como vectores y ahí B van a ser escalares reales, como está en la parte superior. Entonces, bueno, tenemos el primer axioma, que va a ser la cerradura con respecto a la suma, que va a ser que si los vectores X y Y pertenecen a B, entonces la suma de estos vectores pertenecen al B, que es considerado como el espacio vectorial. Entonces, bueno, la segunda, que es la ley asociativa de vectores, que va a consistir en que para todo vector X, Y, Z en el espacio vectorial va a ser la suma de los vectores X y Y más la suma del vector Z. Esto debe ser igual al vector X más la suma de los vectores Y y Z. Vamos con vamos con el tercer axioma, que va a ser el elemento nulo, que existe un vector nulo que pertenezca al espacio vectorial, tal que para todo X que pertenezca, para todo vector X, perdón, que pertenezca al espacio vectorial, la suma de este vector X por este elemento nulo, o este vector nulo, o bueno, como se considere en tal caso, debe ser igual al vector X. El cuarto axioma va a ser el inverso aditivo, el cual va a consistir en que si el vector X pertenece al espacio vectorial, existe también un menos vector X, en este caso sería el inverso aditivo, que también está considerado en el espacio vectorial, tal que la suma de este vector con su inverso aditivo sea igual a cero. Bueno, vamos con el quinto axioma, que su nombre es la ley conmutativa para la suma de vectores, que va a consistir en que si los vectores X y Y están en el espacio vectorial, entonces la suma de los vectores X y Y debe ser igual a la suma de los vectores Y y X. Bueno, vamos con el sexto axioma, que va a ser la cerradura bajo producto escalar. ¿En qué consiste esto? En que si tenemos el vector X, que pertenece al espacio vectorial, y A, que lo vamos a denotar como un escalar, entonces la multiplicación de este escalar por este vector X debe pertenecer al espacio vectorial. Tenemos al 7 que consiste en la primera ley distributiva escalar respecto a la suma de vectores. Entonces tenemos que si los vectores X y Y están en el espacio vectorial y tenemos que también a que es un escalar, entonces este escalar, que es A, multiplicado por la suma de los vectores X y Y, debe ser igual a por X más A por Y. El escalar por el vector X más el escalar por el vector Y. Vamos con el octavo, que es la segunda ley distributiva escalar respecto a la suma de vectores. Consiste en que si tenemos el vector X que pertenece al espacio vectorial y A y B, que son escalares, que los consideramos como escalares, entonces la suma de estos escalares por el vector X debe ser igual al escalar 1 por X más el escalar 2 por X.
Vamos con la novena, que es la ley asociativa de la multiplicación por escalar, que consiste en que si X pertenece al espacio vectorial y tenemos que también que A y B son escalares, entonces el escalar A por el producto entre el escalar B y el vector X debe ser igual al producto de los dos escalares por el vector X. Y tenemos la última, que es la décima, que es la más fácil de todas, que para cada vector X que pertenezca al espacio vectorial, 1 por ese vector debe ser igual a ese vector. Aparte de eso, también tenemos anexado unas propiedades en este tema. La primera propiedad va a ser que el 0 vector 1 del espacio vectorial es único. La segunda va a ser que para todo X que pertenezca al espacio, existe un único X', que en este caso es el X inverso que pertenece al espacio, o sea, solo un único, tal que la suma de este vector con su inverso aditivo nos dé 0. La tercera propiedad que tenemos que un escalar por 0 sea igual a 0 para todo escalar que pertenezca a los reales. La cuarta va a ser en que el 0 por un vector X debe ser igual a 0 para todo X que pertenezca al espacio vectorial. La quinta va a ser que si un escalar por un vector X nos da igual a 0, entonces tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad va a ser en que nuestro escalar, que en este caso lo denotamos como alfa, sea igual a 0, que el vector X sea igual a 0, o en ambos casos que tanto el vector escalar, el escalar, que es alfa, por el vector X, ambos sean 0. Y la última, la sexta, tenemos que si se toma el escalar menos 1, entonces menos 1 por un vector X debe ser menos el vector X, para todo X que pertenezca al espacio vectorial, o el signo opuesto simplemente. Bueno, entonces ahora vamos a decir que cuando no se considera un espacio vectorial. Aquí pueden surgir dos posibilidades. La primera es que si solo cumple 5 axiomas, es un abeliano. Un ejemplo de eso son los enteros. Y la segunda posibilidad es que si no llega a cumplir los 5, que sería el ejemplo de las matrices. No sería, no sería un espacio vectorial. Bueno, entonces a continuación vamos a definir qué es un abeliano. Un abeliano es un conjunto que tiene las operaciones constituidas por la suma, pero no por el producto escalar. Esto, como no cumple el producto escalar, quiere decir que solo cumple las 5 primeras propiedades y por eso se considera un abeliano. Y como podemos ver, entonces cumple la propiedad que es la cerradura con respecto a la suma, la ley asociativa, el elemento neutro de la suma, el inverso aditivo y la ley conmutativa para la suma. Ahí consideramos que es un abeliano, porque solo cumple las 5 primeras propiedades, los 5 primeros axiomas o propiedades. Vamos a ver un ejemplo, como lo mencionó mi compañera, vamos a ver un ejemplo de un conjunto abeliano. Entonces vamos a comprobar si es un espacio vectorial. Entonces vamos a considerar el espacio como, el conjunto como los números enteros. Entonces vamos a considerar tres vectores con los cuales vamos a trabajar constantemente, que van a ser el vector x, y, z, que x es igual a 2, y es igual a 5 y z es igual a 3. Entonces vamos a empezar revisando todas las propiedades. Vamos a empezar con la primera, que es la cerradura con respecto a la suma, que la suma de dos vectores nos debe pertenecer al conjunto. Entonces acá realizamos la suma del vector 2 más el vector 5, que nos da 7, y 7, como es un número entero, va a pertenecer al conjunto. Entonces se cumple el axioma número 1. Vamos con la ley asociativa que nos dice que la suma de dos vectores x y y más un vector z debe ser igual al vector x más la suma de los vectores y y z. Entonces aquí tenemos el ejemplo con estos tres vectores, que va a ser la suma de 2 y 5 más 3 debe ser igual a 2 más la suma de 5 y 3. Realizando esta suma nos da que 10 es igual a 10 y como 10 es un número entero, pertenece al conjunto. Entonces se cumple el axioma número 2. Vamos con el tercero, que es el elemento neutro de la suma, que al realizar la suma por un vector nos dé el mismo vector. Por la suma con el vector nulo, perdón, nos da el mismo vector. Entonces aquí, por ejemplo, con el 2 más el vector nulo, que es el elemento 0,
nos da 2 y 2 es un número entero el cual pertenece al conjunto. Entonces se nos cumple el axioma número 3. En el axioma número 4 tenemos el inverso aditivo. Entonces vamos a usar, por ejemplo, el 5. Y su inverso aditivo va a ser menos 5. Entonces al realizar esa suma nos da 0. Y 0 también es un número entero, también pertenece al conjunto, por lo tanto se cumple el axioma número 4. Vamos con el axioma número 5, que va a ser la ley conmutativa para la suma, que al sumar dos vectores en diferente orden, que nos dé lo mismo. En este caso, 2 más 5 debe ser igual a 5 más 2. Entonces, al realizar esa suma, nos da 7 y 7. 7 es un número entero, pertenece también al conjunto. Se cumple el axioma número 5, por lo tanto, desde este punto ya es considerado como un abeliano. Vamos ahora con el axioma número 6, que acá empieza el producto escalar. Entonces, cerradura bajo el producto escalar. Entonces vamos a considerar el escalar como raíz de 13. Alfa, perdón. Que es un escalar que es igual a raíz de 13. Entonces la vamos a multiplicar, por ejemplo, por 3. Es el vector Z. Entonces 3 por raíz de 13. Y aquí se ve que no pertenece al conjunto, por lo tanto, no es un espacio vectorial, no es un número entero, por lo tanto no pertenece al conjunto. Y desde aquí podemos considerar que es solo un abeliano, pero no es un espacio vectorial. Bueno, entonces, espacio vectorial trivial. Se considera un conjunto con un único elemento, el 0. B va a ser el conjunto 0. Es decir, que solo está constituido por el número, por un único elemento que va a ser el 0. Entonces, pues aquí como podemos evidenciar, vamos a mirar si se cumplen las propiedades. Entonces, cerradura con respecto a la suma. 0 más 0 es igual a 0. Entonces, la primera propiedad se cumple. Bueno, entonces ahora vamos a hacer con la segunda, ley asociativa. 0 más 0 es igual a 0 más 0 más 0. Y podemos evidenciar que también se cumple esa propiedad. Y así sucesivamente con todas hasta llegar a la quinta propiedad. Y podemos decir que esto es un espacio vectorial trivial. Bueno, un subespacio vectorial. Un espacio vectorial de Rn es cualquier colección de vectores que cumplen con las siguientes tres condiciones. La primera es que el vector 0 de B está en H. La segunda es que H es cerrado bajo la suma de vectores. Esto es, para cada U y B en H, la suma de U más B está en H. Y la tercera, que es H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Esto es, para cada U en H y cada escalar C, el vector U está en H. Bueno, entonces a continuación vamos a dar un ejemplo de qué es un subespacio vectorial. Bueno, vamos a ver ahora, como lo mencionó mi compañera, vamos a ver un ejemplo en donde se evidencie el subespacio vectorial. Entonces el ejercicio nos dice, determine si el conjunto H, que notamos como espacio vectorial, en su conjunto, perdón, pertenece a un subespacio vectorial B, definido con el conjunto de los números reales. Bueno, entonces acá tenemos R2 y tenemos que el conjunto es vector X, Y con la condición de que X sea igual a Y. Entonces, como lo mencionó mi compañera, vamos a ir mencionando propiedades por propiedades. Entonces, la propiedad número 1 que nos dice que lo del vector nulo. Entonces, empezamos ahí diciendo el vector nulo y como vemos, se nos cumple que 0 es igual a 0. Entonces, ahí se nos cumple la primera propiedad. Vamos con la propiedad número 2, que es la suma de vectores que pertenezca a H. Entonces, tenemos x1, y1, x2, y2. Como se nos decía, x debe ser igual a y x2 debe ser igual a y2, que pertenezcan al subconjunto. Entonces la suma de los vectores, como vemos abajo, es simplemente sumar las coordenadas x1 más x2, y2, y1, perdón, más y2. Y aquí, y ahí mismo con cada vector los igualamos las coordenadas. Vamos a ver un ejemplo de esto con esos dos vectores que van a ser 2,2 y 4,4. Esas coordenadas. Entonces, como vemos, pertenecen al conjunto porque se cumple que 2 es igual a 2 y 4 es igual a 4.
Y al realizar la suma de los vectores, que fue la propiedad número 2, esto se nos cumple que 2 más 4 y 2 más 4, esto es igual a 6 y 6. Se cumple la igualdad, pertenece al conjunto, por lo tanto, se cumple la condición número 2. Vamos con la propiedad número 3, que es el producto por escalar que pertenezca a H. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, alfa. Entonces alfa multiplicado por un vector general que va a ser x, y. Esto va a ser igual a alfa x, alfa y. Entonces alfa x debe ser igual a alfa y, que pertenezca al conjunto. Vamos a ver un ejemplito de ello. Entonces el vector 5,5 y tenemos el escalar que alfa es igual a raíz de 15. Entonces, por lo tanto, multiplicamos el escalar por el vector, como nos decía la propiedad, entonces nos quedaría 5 por raíz de 5,5 raíz de 5. Acá se nos cumple la igualdad, pertenece a H, por lo tanto cumple con la tercera condición y es un subespacio vectorial. Bueno, acá ahora vamos a ver más ejemplos de espacios vectoriales. En este caso lo vamos a ver con los polinomios. Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos el conjunto dado, el B, espacio vectorial, que está constituido por un polinomio de segundo grado. Determine si es un espacio vectorial. Entonces tenemos que el polinomio en términos generales, ax cuadrado más bx más c, y que sus coeficientes, que van a ser a, b y c, pertenezcan a los reales. Entonces vamos a trabajar constantemente con este término, con este polinomio, perdón, general, que va a ser x cuadrado más bx más c. Entonces vamos a empezar comprobando. Pues vamos a hacer esto un poquito. Bueno, vamos a empezar trabajando con la axioma número 1, que va a ser cerradura con respecto a la suma. Entonces tenemos dos polinomios, P y Q, que pertenecen al conjunto de B. Entonces, como decía, vamos a trabajar con términos generales, sino que los coeficientes acá van a ser sub 1, y en el caso de Q va a ser sub 2. Entonces realizamos la suma, y como tienen misma variable, x cuadrado, x, y acá términos independientes, simplemente sumamos sus coeficientes, como lo habíamos visto antes, a, b y c. Entonces simplemente los sumamos, los dejamos como factores, y vemos que se nos cumple la propiedad, el axioma, perdón, número 1. Ay, Manuel, perdón. Ley asociativa. Gracias, Manuel. Ley asociativa. Entonces va a ser que el polinomio Q más la suma de los polinomios Q y R debe ser igual a la suma de los polinomios P y Q más el polinomio R. Entonces vamos a empezar considerando que P, Q y R pertenecen al conjunto. De tal manera que, perdón, bajo un momentico acá, que P, como decía siempre, como decía anteriormente, perdón, vamos a trabajarlos de forma general, pero en el caso de P, Q y R solo van a variar en que los coeficientes van a tener sub 1, sub 2 y sub 3 sus términos coeficientes. Entonces ya con esto, primero vamos a reemplazar acá, que con esto, esta parte de acá, tenemos que llegar a esto, esta parte de acá. Entonces vamos a empezar reemplazando a x1, que va a ser p, a sub 1 con x al cuadrado más b sub 1 con x más c1. Eso en este caso con p. Y colocamos entre paréntesis a q y r, que esto ya es con sub 2 y con sub 3. Esto como no afecta nada, tiene el mismo símbolo, tiene el mismo signo, perdón, podemos romper el paréntesis y juntarlo con los dos primeros, que serían los sub 1 y los sub 2, que son P y Q. Y encerrar en esos entre paréntesis y que nos quede el polinomio R por fuera, que son los sub 3. Entonces ya nos queda la suma de los polinomios P y Q más el polinomio R. Entonces, como dice acá en la lectura, con lo anteriores evidenciamos que el polinomio, que el polinomio P más la suma de los polinomios Q y R es igual a la suma de los polinomios P y Q más el polinomio R. Entonces demostramos que el segundo axioma se cumple, ya que demostramos esto en términos generales. Voy a ver esto un poquito acá. Bueno, acá tenemos el elemento neutro de la suma. Entonces vamos a hacer la suma del polinomio con un polinomio grado 0, que tenga coeficiente 0. Y eso nos tiene que dar igual al polinomio inicial. Entonces acá tenemos, como siempre he dicho, de forma general, pero solo cambiando el sub 1. Y acá esto, el polinomio de grado 0 con los coeficientes todos en 0.
Entonces, al realizar la suma de esto, como al sumar esos, como tienen la misma variable, y como los coeficientes son a sub 1 más 0, b sub 1 más 0 y c sub 1 más 0, no va a afectar en nada. Entonces, esto nos va a quedar el mismo polinomio p. Entonces, se cumple el axioma número 3. Ay, Manuela, perdón. Vamos con el axioma número 4. Manuela. Axioma número 4, que es el inverso aditivo, que va a ser la suma del polinomio más su inverso aditivo, que esto nos tiene que dar igual a 0. Entonces escribimos primero el polinomio normal, a sub 1, x al cuadrado, b sub 1, x más c1. Y acá, con el polinomio sub 0, vamos a colocar los coeficientes negativos. ¿Qué va a pasar cuando realicemos esta suma si estos coeficientes están positivos, estos coeficientes están negativos? Que nos va a dar esto 0 en sí. Y esto como está a grado 0, esto nos da 0. Por lo tanto, P y Q deducimos que se cumple el axioma número 4. Bueno, vamos con el axioma número 5, que es la ley conmutativa para la suma, que es que la suma de los polinomios P y Q sea igual a la suma de los polinomios de Q y P. Entonces, lo mismo que he dicho siempre, tenemos esto en forma general, sino que lo único que cambia es que los coeficientes están en sub 1 y sub 2. Entonces, realizamos la suma acá. Y como esto está normal los signos y demás, y el orden de los factores no entra el resultado, podemos pasar los sub 1, bueno, acá primero están los sub 1 a la izquierda y los sub 1 a la derecha. Vamos a pasar acá los sub 2 a la izquierda y los sub 1 a la derecha, que es el polinomio Q a la izquierda y el polinomio P a la derecha. Por lo tanto, esto no afecta en nada, nos da lo mismo. Entonces se cumple el quinto axioma y hasta este punto, como consideramos con anterioridad, que desde el quinto axioma se cumple que es un abeliano, acá también se cumple, que desde este punto es un abeliano. Vamos con el axioma número 6, que va a ser la cerradura bajo producto escalar. Entonces, sea el polinomio P, de forma general, perteneciente al conjunto, y alfa va a ser un escalar, entonces multiplicamos alfa por el polinomio. Entonces acá simplemente alfa por el polinomio va a ser alfa por cada coeficiente. Entonces nos queda de esta manera. Perdón, el resultado anterior pertenece al conjunto, por lo tanto, se cumple el sexto axioma. Ahora sí, Manuel. Vamos con el axioma número 7, que dice, primer ley distributiva escalar respecto a la suma. Entonces sea alfa, o bueno, sean escalares, alfa, pues, pertenecientes a los reales, y los polinomios P y Q, que pertenecen al conjunto. Entonces al multiplicar alfa por cada polinomio nos tiene que dar como resultado alfa por el polinomio P y alfa por el polinomio Q. Entonces listo, nos queda esto de esta manera. Primero nos queda alfa y acá colocamos los dos polinomios, que simplemente los reemplazamos acá y demás. Entonces queda alfa multiplicando ¿cómo se dice? Cada coeficiente. Esto lo podemos poner entre paréntesis para separar los sub 1 y sub 2, que son los P y son los Q. Y podemos sacar factor común alfa en cada uno de ellos, como está acá. Entonces quedó el factor común por fuera. Entonces ya podemos reemplazar esto como está acá, el polinomio P, el polinomio Q. Entonces lo reemplazamos y nos queda alfa por el polinomio, P, más alfa por el polinomio Q. Por lo tanto, se cumple el axioma número 7, el séptimo axioma. Vamos con el octavo, ya vamos terminando estos axiomas. Vamos con la segunda ley distributiva escalar respecto a la suma. Entonces, sea alfa y beta perteneciente a los reales escalares y el polinomio general P pertenecientes al conjunto B, se tiene que la multiplicación de P por la suma de los escalares debe ser igual al escalar por el polinomio, al escalar alfa en este caso por el polinomio más el escalar beta por el polinomio. Entonces, bueno, acá realizamos todo el proceso, demás, reemplazamos primero
la suma de los escalares, el polinomio como tal. Acá separamos esto en términos de alfa, esto en términos de beta en cada uno de ellos. Perdón, ax cuadrado, bx, c1. Entonces, bueno, acá ya nos queda mucho más grande, multiplicados por cada uno. Acá separamos en términos de sub 1, acá en términos de sub 2, de sub 1, perdón, y sub 1, pero acá es con alfa, acá es con beta, perdón, en esta parte. Acá ya podemos sacar factor común de alfa y factor común de beta. Entonces nos queda alfa por el polinomio p, que acá lo tenemos, y beta por el polinomio p. Lo anterior demuestra que la suma de los escalares por el polinomio va a ser igual al polinomio, al escalar por el polinomio más el segundo escalar por el polinomio. Y se demuestra que el octavo axioma se cumple. Vamos con el axioma número 9, que va a ser la ley asociativa de la multiplicación. Entonces, sea alfa y beta perteneciente a los reales escalares y p, polinomio general, perteneciente al conjunto, entonces al multiplicar alfa por beta por p, que va a ser un escalar por un polinomio, se obtiene que tenemos que llegar acá, la multiplicación de los escalares por el polinomio. Entonces, bueno, acá simplemente reemplazamos alfa, paréntesis, beta. Acá el polinomio va a ser en términos generales. Podemos sacar esto del paréntesis, ponerlo en estos términos. Y acá ya reemplazamos simplemente el polinomio p por p. Así pues, se cumple esto, se cumple el noveno axioma. Vamos con el último, que es el más fácil, que es simplemente multiplicar el polinomio general, que es p, perteneciente al conjunto. Entonces, al multiplicarlo por 1, tenemos el mismo polinomio. Entonces, acá tenemos 1 por el polinomio, entonces 1 por el polinomio, que lo reemplazamos acá. Esto no va a afectar en nada y nos va a dar el mismo polinomio. Perdón, bajos un poquito. Entonces tenemos que los 10 axiomas se cumplen y por lo tanto es un espacio vectorial. Bueno, entonces acá vamos a proceder con el ejemplo número 2, que dice, tenemos el siguiente conjunto dado que está constituido por el vector b, que está en x, y, que es igual a la recta y igual a 3x más 1. Entonces debemos determinar si b es un espacio vectorial. Primeramente lo que debemos de hacer es mirar y comprobar los 10 axiomas. Bueno, entonces primero vamos a mirar la cerradura con respecto a la suma. Entonces, dos puntos de la recta, B1 y B2, que pertenecen al conjunto. Entonces, B1 va a estar constituido por las coordenadas X1, Y1, como podemos evidenciar acá. Y B2 está constituido por las coordenadas X sub 2 y Y sub 2. Bueno, entonces al sumar B1 más B2 obtenemos esta respuesta, que sería X sub 1 más X sub 2 y Y sub 1 más Y sub 2. Entonces, es importante resaltar en este paso que debemos que saber que para todo B sub 1 tendríamos que Y sub 1 es igual a 3 de 1 y para todo B sub 2 tendríamos que Y sub 2 es igual a 3x más 1. Entonces ahora procedemos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a mirar al sumar B1 más B2, ¿qué obtenemos? Entonces podemos evidenciar que obtenemos esta respuesta que daría 3x más 1, 3x sub 1 más 1, perdón, en Y1 y 3x sub 1 en Y2. Al sumarnos nos daría que 3x sub 1 más
x sub 2 es igual a más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer axioma no se cumple, porque el coeficiente no nos tendría que dar 2, nos tendría que dar 1. Entonces, decimos que el primer axioma no se cumple y por lo tanto los otros axiomas no se van a cumplir. Entonces, deducimos que no es espacio vectorial porque no cumple los axiomas. Bueno, vamos con la combinación lineal. Entonces, primero vamos con la lectura. Definimos una combinación lineal de dos o más vectores como el vector que resulta. Sumar dichos vectores multiplicados con el cada de esos pertenecientes a un espacio vectorial. Dada la forma, en el conjunto igual. A sub 1, B sub 1, que es el vector 1, el coeficiente que es un escalar, que sigue la secuencia hasta el enésimo término. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que tenemos un vector general. Entonces, lo que resulta de este vector general es, no, vector general, no, un vector cualquiera, que esto resulta de la suma de dos vectores multiplicados por un escalar, que esto es lo que nos quiere decir, o varios. Bueno, entonces tenemos acá, perdón, subo esto. Tenemos acá el vector con coordenadas. En la primera posición menos 7, en la segunda 7 y en la tercera posición 7. Es una combinación de los vectores. En la primera posición menos 1, en la segunda posición 2, en la tercera posición 4. Y el segundo vector, que en la posición 1 es 5, en la primera posición es 5, perdón, en la segunda es menos 3, y en la tercera es 1. Y 2 va a ser un escalar, el cual ya vamos a hacer qué hacer con él. Entonces tenemos, como decíamos, el vector con coordenadas 7, menos 7, 7 y 7. Entonces acá, ¿por qué esto nos resulta de esto? Entonces acá vamos a ver 2 por menos 1, menos 5. Entonces menos 2, menos 5, nos da menos 7. Entonces acá 2 por 2, 4. Entonces 4 menos y menos más. Entonces 4 más 3 nos da 7. Y acá 2 por 4 nos da 8. Entonces 8 menos 1 nos da 7. Entonces esto es lo que quiere decir combinación lineal. Bueno, entonces, independencia lineal. Una colección de vectores V1, V2 hasta VK en Rn es realmente independiente si se cumple el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que mirar que para ser dependiente, ay, me equivoqué. Siga tranquila. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo corta? No, siga tranquila. Bueno, entonces, dependencia e independencia lineal. Entonces, una colección de vectores V1, ay no, espera, ya ver cómo ya me dio nervios. Entonces, dependencia e independencia lineal. Una colección de vectores V1, V2 hasta VK en R es linealmente dependiente si el siguiente sistema de ecuaciones se cumple. Entonces tenemos que C sub 1V1 más C sub 2V2 más hasta llegar a C sub Vn es igual a 0. Eso quiere decir que se nos tiene que cumplir que ese sistema sea igual a 0 para que sea linealmente independiente. Si la solución de este sistema, ay, espere José, no sé, corra para atrás un poquito. Si la única solución de este sistema es la solución trivial, o sea, es decir, que sea igual a 0, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. Para resumir, nosotros como determinamos que si los vectores son linealmente independientes o dependientes, es simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Y ahí nos van opciones. La primera es que si haya que la solución sea única. Y si la solución es única, los vectores son linealmente independientes. O sea, la solución nos da igual a 0. Y la otra opción es que el sistema tenga infinitas soluciones. Y en ese caso decimos que ese conjunto, que el vector es linealmente dependiente. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplito. Entonces tenemos
Determina si el siguiente conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente. Entonces tenemos los dos vectores. El primero que es 1 y 2. Y el siguiente que es de las coordenadas -1 y -3. Entonces vamos a considerar dos escalares, C1 y C2. Y vamos a armar la combinación. Y vamos a armar la combinación lineal y lo vamos a igualar al vector nulo, es decir, lo vamos a igualar a 0, como se puede evidenciar en la imagen. Ahora vamos a multiplicar los escalares C sub 1 y C sub 2 por el vector. Entonces al multiplicarnos nos queda en la primera C sub 1 y 2 C sub 1. Y en el segundo vector nos queda menos C sub 2 menos 3 C 2. Y eso está igualado al vector nulo. Entonces, como son vectores con las mismas componentes, lo que podemos hacer es realizar la suma. Entonces, al realizar la suma nos queda de esta manera. Y eso está igualado también al vector nulo. Entonces, como podemos evidenciar aquí, eso nos queda un sistema de ecuaciones lineales, la cual podemos resolver. Entonces, en la primera parte nos queda así y en la segunda así. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales, la cual lo podemos resolver por Gauss-Jordan o por como lo que vimos en el colegio, que era eliminación, reducción, entre otras. Bueno, entonces al resolver el sistema de ecuaciones, nos queda que C sub 1 es igual a 0 y que C sub 2 es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. Como lo dije anteriormente, el sistema de ecuaciones nos tiene que dar 0 y eso es una solución única y trivial. Y por eso decimos que estos vectores se consideran linealmente independientes. Si eso nos hubiera dado una solución diferente de 0, eso quiere decir que tenía múltiples soluciones y no se hubiera considerado un vector independiente. Bueno, bases. ¿Qué son las bases? Son un conjunto finito de vectores de V1, V2 hasta Vn que se debe cumplir, considerarse como una base estas propiedades. La primera, que el conjunto es V1, V2 hasta Vn es linealmente independiente. Dije anteriormente, una linealmente independiente es que el sistema de ecuaciones nos tiene que dar una solución trivial, es decir, igual a 0, siempre. Eso siempre va a ser así. Y la segunda propiedad, que el conjunto de V1, V2 hasta Vn genera a B. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, como lo mencionó mi compañera, vamos a ver un ejercicio en donde se comprueban las dos primeras propiedades que ya mencionó. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Determinar si el conjunto de vectores es una base del espacio vectorial. Entonces, en R2 tenemos el vector 1 con componentes 1 y 2, y tenemos el vector 2 que va a ser con componentes 3 y 4. Entonces, vamos a comprobar las dos propiedades. La propiedad número 1, que si es linealmente independiente, recordemos que esto se hace multiplicando los vectores por escalares. En este caso, los escalares van a ser C1 y C2. C1 para el caso del vector 1 y C2 para el caso del vector 2. Y esto lo igualamos al vector nulo, que va a ser 0. Aquí tenemos los vectores por si los necesitamos más adelante. Bueno, entonces realizamos el producto y la suma, el producto de C1 en la componente 1 y componente 2, y lo mismo con C2 en la componente 1 y en la componente 2. Y directamente también realizamos la suma, y nos queda este vector. Y ya esto nos queda en términos de ecuaciones lineales, que como lo dijo mi compañera, lo podemos resolver por Gauss-Jordan o por métodos que vimos como reducción, sustitución o igualación.
Y finalmente, realizando esos métodos, nos quedan que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 0, que los escalares sean iguales a 0. Y eso se cumple en la propiedad número 1. Entonces, de momento, son linealmente independientes. Vamos a ver si generan el espacio. Entonces, bueno, vamos a ver si genera el espacio. Entonces, ahora en vez de, o sea, antes multiplicábamos los escalares y lo igualábamos al vector nulo. Ahora vamos a multiplicar los escalares con los vectores, pero igualándolo al vector genérico. En este caso, el vector genérico va a ser x, y. Entonces realizamos el producto y la suma como con anterioridad. Entonces C1 por la componente 1, C1 por la componente 2, C2 por la componente 1 y C2 por la componente 2. Y directamente sumamos, como en esta parte de acá. Y ya eso nos quedan ecuaciones lineales. Y ya haciendo todos esos métodos, que el más fácil en este caso sería Gauss-Jordan, pero ya realizando todas esas operaciones, ya nos queda que C1 es igual a esto, C2 es igual a esto. Eso quiere decir que tienen solución única. Es decir, que generan el espacio. Entonces se puede decir que se cumple la base. Bueno, las dimensiones. La dimensión es el máximo número de vectores independientes que podemos tener en el espacio o subespacio. Es como el máximo rango que pueda tener el vector. Un ejemplo de esto es las matrices, una matriz, dos son términos reales. Este tiene dimensión 4. Su base está constituida como se muestra a Ay, perdón, continuación. perdón. Y su base, y su base está constituida como se muestra a continuación. Decimos que tiene dimensión porque, como podemos evidenciar, tiene 4 componentes. Entonces, su máximo rango o su máxima dimensión es 4, de ahí no se puede pasar. Bueno, el segundo ejemplo es un polinomio de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales. Entonces, tiene dimensión 3 y una base en P2, como se puede evidenciar, tenemos 3 polinomios y su máxima dimensión es 3. De ahí no se puede pasar porque ahí es donde pertenece, tiene 3 componentes. Hasta ahí llega de esas dimensiones. Bueno, entonces a continuación vamos a ver la aplicabilidad de los espacios vectoriales. Entonces los espacios vectoriales se involucran frecuentemente en diferentes campos de la ingeniería civil, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas para la resolución de situaciones propias de la disciplina. ¿Esto qué quiere decir? En el campo de la ingeniería civil es muy importante los espacios vectoriales, pues son estos los que nos sirven para crear pensamientos lógicos que nos servirán para tener mejor desempeño en nuestra vida laboral y en nuestra carrera profesional. Los espacios vectoriales se ven muy presentes en el área de física, puesto que los campos eléctricos y los electromagnéticos son campos vectoriales. Esto también se ve muy presente en mecánica de fluidos, bajo ciertas condiciones. Lo mismo sucede con suelos, con estructuras, entre otras, porque se usan los vectoriales. Estas están definidas unas magnitudes, pues en esta materia y en este campo están definidas unas magnitudes cuyas identidades son precisamente campos vectoriales. Entonces eso nos sirve para crear bases, para ayudarnos a nuestra carrera y para generarnos un pensamiento lógico, matemático, lleguemos, digamos, a ver esas materias y cuando se nos presente un problema en la vida cotidiana. Bueno, vamos con el segundo tema, que va a ser transformación lineal. Entonces vamos a ver qué es, las propiedades y todo lo que estaba al principio en el índice.
Entonces, bueno, ¿qué son las transformaciones lineales? Está definida por una suma vectorial y una multiplicación por un escalar. Entonces, en sí vamos a ver que las transformaciones lineales se nos van a cumplir si se cumplen dos propiedades, la suma vectorial, que la vamos a ver más adelante, que transformación de suma vectorial, y también la multiplicación por un escalar en espacios, con escalares y demás cosas. Entonces, como mencionaba, acá están las propiedades, la propiedad aditiva y la propiedad de la homogeneidad. Perdón. Entonces, la propiedad aditiva consiste en la transformación de la suma de dos vectores que sea igual a la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Y con la propiedad número 2 tenemos que la transformación de un escalar por un vector debe ser igual al escalar por la transformación del vector. Bueno, entonces transformaciones lineales. Existen diferentes tipos de transformaciones lineales. Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos. El primero es la transformación de R2 a R3. El segundo es la transformación de cero. La tercera es la transformación de identidad. Y por último, la transformación de reflexión. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo de cada uno. Tres tipos de transformaciones lineales. Vamos a decir la transformación lineal de R2 a R3. Entonces, lo que debemos hacer, nos pide que entonces primero nos da la transformación de R, que está compuesta por R2 en los componentes X y Y. Y tenemos el vector ya con la transformación con los componentes X menos Y, X más Y en la primera posición, en la segunda menos Y, y en la tercera posición 5Y. Entonces un ejemplo es que, digamos, generamos esta transformación. Tenemos que el primero en X es 2 y que el segundo en Y es menos 4. Entonces, al realizar la transformación, tenemos que en el primer componente menos 2, porque la transformación nos dice que en la primera posición vamos a sumar X más Y. Entonces, al sumar estos dos, nos da menos 2. Bueno, entonces, en la segunda posición nos da 6, porque en la segunda posición dice que tenemos que restarlos, X menos Y. Entonces, al restar estas dos componentes nos da 6. Y en la tercera posición, que sería 5Y, nos da menos 20. Porque 5 por menos 4 es menos 20. Bueno, entonces ahí ya tenemos como un ejemplo más claro de cómo es una transformación. Bueno, entonces ahora vamos a mirar si esa transformación se nos cumple, si es una transformación lineal. Entonces lo primero que debemos hacer es realizar la primera propiedad, que es la propiedad adictiva, la cual consiste en la transformación de la suma de vectores. Entonces, aquí, como podemos evidenciar, tenemos que tomarla. Entonces, primero a sumar las coordenadas. Ahí. Que nos queden en términos del vector. Y después de eso realizamos transformación. Ahora, como este es un mismo, como es los mismos componentes, los podemos separar. Porque lo que buscamos es que nos quede a la mejor manera, a la manera más fácil que podamos desarrollar para hacer la transformación. Entonces, aquí la separamos en términos de X1, en términos de X1Y1 y X2Y2. Bueno, entonces sabemos que la transformación de XY, X1Y1, que es esta, va a ser esta transformación en términos de 1.
como se puede evidenciar aquí. Y que la transformación número 2, que es esta, va a ser en términos de x sub 2, como se puede evidenciar. Entonces, sabemos que aquí ya hemos realizado la transformación de las coordenadas x1, y y x2, y2. Y nos queda la transformación, la podemos separar, entonces nos queda la transformación de x1, y1 más la transformación de x2, y2. Entonces decimos que la primera propiedad se cumple. Solo complementando un pedazo de mi compañera, es que en sí que la transformación, en sí que la propiedad que se nos cumple fue que la transformación de la suma de los vectores debe ser igual a la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Y ya mi compañera lo demostró y lo explicó muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos que verificar la propiedad de homogeneidad. Entonces, esa propiedad consiste en que la transformación del escalar por el vector debe ser igual a la transformación del vector al vector, perdón, del escalar por el vector debe ser igual al escalar por la transformación del vector. Entonces, en este caso, tenemos que, ay, espere que se me dificulta anotar acá. Tenemos que el escalar alfa y el vector que estamos trabajando, que en este caso tiene las coordenadas x, y. Entonces multiplicamos acá a alfa por las coordenadas y nos queda esto. Entonces acá realizamos la transformación y multiplicamos a alfa. Acá, posterior a ello, sacamos a alfa ay, se me va, Factor común. alfa como factor común. Cabe resaltar que alfa tiene que ser un escalar. Y ya al realizar todo esto, nos queda que alfa por la transformación del vector. Entonces eso decimos que la segunda propiedad se cumple. Entonces podemos decir que este ejemplo es una transformación lineal de R2 a R3. Bueno, vamos a ver otro tipo de transformación que hace la transformación cero. Entonces sean B y W espacios vectoriales y definida T de B hacia W por la transformación del vector B, que va a ser igual a 0 para todo B, que esté en el espacio B. Entonces, propiedad aditiva, que como lo explicó mi compañera con anterioridad, que va a ser la transformación de la suma de los vectores más la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Entonces acá reemplazamos directamente como si esto fuera un vector en sí. Entonces va a ser la transformación. Esto lo realizamos, nos da 0. Acá la transformación del vector es igual a 0. La transformación del vector es igual a 0. Entonces acá 0 es igual a 0. Con la de la homogeneidad, que recordemos que acá tenemos que hacer que la transformación del escalar por el vector sea igual al escalar por la transformación del vector. Entonces, como multiplicamos esto, realizamos la transformación y nos da 0, como nos dice la propiedad. Sabemos que 0 es igual a cualquier número por 0 y demás cosas. Entonces ya devolviendo la igualdad que teníamos antes, entonces podemos decir que 0 es igual a la transformación de B. Entonces por eso reemplazamos acá alfa por la transformación de B. Entonces en este caso T se considera la transformación de 0. Transformación de identidad. ¿Qué es la transformación de identidad? Básicamente es que tenemos un vector y le realizamos una transformación y que esa transformación nos dé el mismo vector. En eso consiste básicamente la transformación de identidad. Entonces ahora vamos con la transformación de reflexión. Sea la transformación de R2 a R2, constituida por la transformación del vector XY
que va a ser igual al vector menos x, y. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector va a tener una reflexión con respecto al eje y, como se evidencia en la gráfica. Eso es lo que quiere decir que sufre una transformación, cambia de posición y se respecto al eje, y se refleja con respecto al eje y. Entonces, ahora vamos a decir la clasificación de las transformaciones lineales. Recordemos que las transformaciones lineales son funciones lineales, pueden ser sobreyectivas, inyectivas o biyectivas. Bueno, entonces, digamos que U va a ser, que V, perdón, va a ser el conjunto de partida y que W va a ser el conjunto de llegada. Entonces, cuando una función es sobreyectiva, una función es sobreyectiva cuando cada elemento del conjunto de llegada, es decir, W, le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida, es decir, podemos evidenciar esto si se cumple. Bueno, ahora esta es sobreyectiva, entonces vamos a ponerle una S. Ahora vamos a decir cuando una función es inyectiva. Esa es la. Ahora vamos a decir que pues, el conjunto B es el conjunto de partida y que el conjunto W es el conjunto de llegada. Una función es inyectiva cuando esta es 1 a 1. ¿Por qué es 1 a 1? Porque a cada elemento de partida le corresponde un único elemento de llegada. Eso siempre se va a cumplir. Y como podemos ver aquí, no importa que se quede solito. Lo importante es que siempre le corresponda un conjunto de llegada. Entonces esa es inyectiva. Y ahora vamos a decir que B es el conjunto de partida y W es el conjunto de, como ya lo dije anteriormente, y esta va a ser biyectiva. Biyectiva porque se cumple, una función es inyectiva cuando se cumple que es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. Y pues si verificamos, si se nos cumple. Entonces ahí pues ya dimos la definición de cuando una función es sobreyectiva, inyectiva o biyectiva. Voy a eliminar esto. Esperen un momentito. Bueno, mientras mi compañera borra esto, entonces vamos a seguir con más ejercicios donde se cumple la transformación. En este caso, de R2 a R2. Entonces, ¿qué nos va a decir la transformación en este primer caso? Tenemos el vector genérico X y que cuando realizamos la transformación de este vector, nos queda la coordenada X igualita, pero la coordenada Y se nos convierte en 0. Acá vamos a ver un ejemplo, que tenemos el vector 9 y 2, y cuando le realizamos la transformación, el vector, la primera componente o la primera posición nos queda igual y la segunda nos convierte en 0. Otro ejemplo que vemos acá es el vector menos 8 y 15. Cuando realizamos la transformación, lo mismo. Nos queda el menos 8 y el 15 se nos convierte en 0. Vamos a seguir. Vamos ahora a comprobarlo con las propiedades. En este caso, vamos a comprobar las dos propiedades. Vamos a empezar con la propiedad aditiva. Aquí voy a dejar la transformación por si acaso y para tenerla en cuenta más adelante. Bueno, entonces tenemos los vectores. Estos van a ser generales. El vector U, que va a ser X sub 1 y Y sub 1. Y el vector B, X sub 2 y Y sub 2. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad aditiva? Que primero vamos a hacer la transformación con la suma de los dos vectores. Entonces vamos a reemplazar. Entonces la transformación del vector U, que va a ser x1, y1, más el vector B, x2, y2. Entonces seguimos. Entonces ya sumamos las coordenadas normal de la primera posición a la segunda posición, nos queda esto. Y ya con esto ya podemos realizar la transformación. Realizamos la transformación y recordemos, la primera posición, aquí como está, en ese lugar, la primera posición nos queda igual y la segunda nos convierte en 0. Esto lo podemos separar. ¿Para qué? Para llegar al otro lado, que es lo que nos dice.
que la transformación de la suma de los vectores debe ser igual a la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Entonces aquí lo vamos a separar en componentes x1, 0, x2, 0. ¿Y esto cómo lo podemos reemplazar? Como la transformación de x1y1 más la transformación de x2y2, porque estos fueron los vectores. Y aquí esto nos queda al realizar la transformación. Seguimos. Entonces nos queda esto, como mencionaba con anterioridad. Entonces, por lo tanto, se nos cumple la propiedad de 1. Como decía anteriormente, la transformación de la suma de los vectores debe ser igual a la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. ¿Y esto cómo lo reemplazamos acá? Entonces lo reemplazamos la transformación del primer vector, de la suma de los vectores, perdón. La transformación de la suma de los vectores, que va a ser x1 más x2. En la segunda posición, y1 más y2. Y esto tiene que ser igual a la transformación del primer vector, que ¿quién es el primer vector? x1, y1, y el segundo vector que va a ser x2, y2. Entonces aquí se nos cumple la primera propiedad. Vamos con la propiedad número 2, que va a ser la propiedad de la homogeneidad. Entonces va a ser la transformación del producto de un escalar con un vector, va a ser igual al escalar por la transformación del vector. Entonces acá reemplazamos por el vector genérico, el vector general que va a ser x, y. Multiplicamos el escalar en ambas posiciones, nos queda la transformación de alfa x y alfa y, del escalar con cada posición del vector. Entonces con eso ya podemos realizar la transformación, y como lo tenemos acá por encima anotado, la segunda posición es la que se nos convierte en 0 y la primera nos queda igual. Vamos a seguir. Acá sacamos factor común del escalar. Acá es como si multiplicara por 0. Acá podemos sacar el alfa como factor. Entonces nos queda alfa va a ser la transformación de xy, porque recordemos que la transformación de xy va a ser igual a x y 0, que la segunda posición la cambiamos por 0. Y como está x y 0, y acá, y si realizamos la igualdad, nos queda alfa por la transformación de x y y, como está acá arriba. Entonces seguimos. Entonces, como ven, se nos cumple la propiedad número 2, que es la transformación del escalar por un vector va a ser igual al escalar por la transformación del vector. Y aquí están estos términos, como ya hemos explicado, la transformación del escalar por el vector va a ser igual al escalar por la transformación del vector. Entonces ahí se nos cumple la propiedad número 2, entonces por lo tanto es una transformación lineal. Vamos con un ejercicio, pero en este caso vamos a hacer un ejercicio donde no se nos cumplan las propiedades. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener esto de R2 a R. Entonces, ¿qué vamos a tener? La transformación del vector con coordenadas x y y va a ser igual a la multiplicación de sus coordenadas. Un ejemplo de esto va a ser la transformación del vector x, la transformación del vector con componentes 3 y 16. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la transformación? Que la transformación del vector va a ser igual a la multiplicación de sus componentes. Entonces, 3 por 16, 48. Ahí con otro ejemplo, la transformación del vector con componentes 7 y menos 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nos dice la propiedad. Multiplicar sus componentes. Entonces, 7 y menos 4, que eso es igual a menos 28. Entonces, seguimos. Bueno, entonces ya vamos a realizar las propiedades como anteriormente, pero bueno, anteriormente también como con términos generales. Entonces vamos a empezar con la propiedad aditiva. Aquí tengo la transformación por si acaso. Como tiene que ser. Entonces, propiedad aditiva. Consideremos el reemplazo en ambos lados de la igualdad. Entonces, recordemos esta propiedad que dice la transformación de la suma de los vectores va a ser igual a la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. Entonces, tenemos los vectores de forma general. U va a ser igual al vector con componente x1, y1, y b va a ser el vector con componentes x2, y2, de forma general para que se cumplan todos los casos. Perdón.
Bueno, entonces la transformación, recordemos cómo es la fórmula. Vamos a hacerla por ambos lados. Vamos a hacerla por ambos lados. ¿Para qué? Para comprobar si se nos cumple o no se nos cumple el enlace. Si podemos llegar a lo mismo. Entonces acá simplemente reemplazamos la transformación de la suma de los vectores. Entonces, ¿cuál va a ser la transformación de la suma de los vectores? Entonces va a ser la transformación del vector 1 más el vector 2. Y a este lado, ¿qué nos dice? La transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Entonces va a ser la transformación del vector 1. ¿Quién es el vector 1? X1, Y1, el vector U. Más la transformación del vector 2. ¿Quién es el vector 2? Es B. X2, Y2. Entonces tenemos estos dos igualdades. Vamos a ver a dónde llegamos. Entonces tenemos esta igualdad, como la habíamos dicho antes. La transformación de la suma de los vectores va a ser igual a la transformación del vector 1 más la transformación del vector 2. Entonces acá simplemente sumamos las componentes. Acá lo dejo para que en ambos casos ya realicemos las transformaciones. Entonces simplemente acá sumamos los componentes. Nos queda todo igual. Entonces ya con esto realizamos la transformación. Que por acá arriba, ¿qué nos dice la transformación? Que va a ser la multiplicación de sus componentes. Entonces realizamos la transformación. Entonces acá, x1 más x2 por y2, y1, perdón, más y2, como está acá anotado. Y de este lado, distinto, acá es por separado. Entonces la transformación de x1 por y1 más la transformación de x1 por y2, que recordemos que es multiplicar sus componentes. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué nos queda? Multiplicamos esto. Bueno, lo que nos quedó igual. Nos quedó esto. Pero finalmente, cuando hacemos distributiva, en este caso, nos queda un término mucho más grande que el término de este lado. Por lo tanto, no, o sea, por más que realicemos sumas o restas, factor común o cualquier cosa, no se va a cumplir la igualdad, no va a haber una secuencia y vamos a realizar un contraejemplo con números para comprobar esta igualdad que en verdad no se nos cumple por ambos lados de la propiedad aditiva. Cuando no se nos cumple una igualdad, siempre vamos a realizar un contraejemplo. Es la única manera de realizar un contraejemplo. Exacto. Entonces vamos a realizar recordando la propiedad que la transformación de la suma de los vectores va a ser igual a la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. Entonces el contraejemplo, vamos a considerar esos vectores. U va a ser igual a el vector con componentes 2 y 4 y B, el vector con componentes 1 y 3. Entonces en ambos casos vamos a reemplazar. Entonces en el lado izquierdo la transformación de la suma de los vectores. ¿Cuáles son los vectores? 2 y 4, componentes 2 y 4 y componentes 1 y 3. Y en este lado la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. La transformación del primer vector, ¿cuál es? 2 y 4. Y acá la sumamos con la transformación del segundo vector, que es 1 y 3. Vamos a ver ahora qué pasa. Ah, bueno, perdón. Acá, en esta parte de acá, realizamos la suma directamente para ya no gastar tanto espacio tampoco. Entonces, 2 más 1, 3, y 4 más 3, 7, como está acá. 3 y 7. Para que acá directamente en este lado, realicemos directamente la transformación. Y recordemos acá a la derecha, aquí ahorita que lo tenemos, que la transformación de este vector va a ser igual a la multiplicación de sus componentes. Entonces realizamos la transformación, en el lado izquierdo nos quedaría, entonces, los componentes son 3 y 7, entonces sería 3 por 7. En este lado tendríamos la transformación del vector 2 y 4, sería más la transformación del vector 1 y 3, entonces sería 2 por 4 más 1 por 3, por la propiedad que tenemos acá a la derecha. Entonces 3 por 7, 21. 2 por 4, 8. Más 1 por 3, que es 3. Entonces nos queda 8 más 3, 11. Entonces 21 igual a 11. Pero esto es falso. 21 no es igual a 11. Por lo tanto, ya comprobamos con la demostración y con el contraejemplo con los números que no se cumple este enlace. Por lo tanto, no es una transformación lineal.
Bueno, a continuación vamos a ver la aplicabilidad de las transformaciones lineales. Entonces, la primera es los gráficos por computadora. Las transformaciones lineales tienen gran importancia en el mundo de los gráficos por computador. Lo que sucede aquí es que se genera una manipulación de píxeles y cada vector de esos gráficos representa un píxel de la imagen. Entonces, mediante las transformaciones lineales, uno puede agrandar, ampliar o modificar píxeles. Los programadores usan mucho esto para crear imágenes y transformaciones en imágenes tridimensionales. Y esto es de mucha ayuda, digamos, nosotros cuando estamos estudiando, porque pues nos hace ver de otra manera cómo sería la transformación en 3D, en espacios tridimensionales, cómo serían los vectores, cómo serían todos. Y las imágenes también en la computadora, y es de gran ayuda. Bueno, la segunda sería mercadotecnia. Las transformaciones lineales son de gran importancia en la mercadotecnia, puesto que los comercializadores resuelven sus problemas cotidianos con transformaciones lineales. Esto lo hacen mediante la de diferentes tipos de productos que van a sacar. Entonces ellos miran mediante las transformaciones qué producto va a ser de mejor beneficio y de gran ayuda para la comunidad. O sea, qué producto se va a vender más que otro y qué producto va a generar más ingreso. Entonces ellos miran mediante las transformaciones lineales qué producto le conviene o no sacar al mercado y cuál va a tener, digamos, más auge para su compra y pues para su venta. Bueno, y por último, otra aplicabilidad es mirarnos al espejo. Eso pues lo hacemos diariamente y es una transformación lineal. Es una transformación lineal de tipo reflexión, porque nuestro cuerpo se refleja mediante el espejo. Entonces eso es una transformación lineal. Pues Bueno, bueno, por entonces aquí hemos eso, concluido nuestras diapositivas. Muchísimas gracias. Espero que hayan entendido. muchas gracias.